En la tarde, mientras ordenaba mi dormitorio, escuché el crujido de la puerta detrás de mí. Me di la vuelta y Holden estaba de pie en el umbral, mirando fijamente el objeto en mis manos. Mi corazón dejó de latir. ¿Cómo articulo esto? El objeto no era nada inofensivo. Era un juguete gigante, vívidamente coloreado, que no podía pasarse por alto en ningún discurso civilizado. Lo había sacado del cajón para limpiar la parte trasera del armario sin pensarlo 2 veces. Creí que había cerrado la puerta. Holden era mi hijastro de 23 años. No se suponía que estuviera en casa. Sin embargo, trabajaba en una cervecería cercana y normalmente socializaba con amigos hasta tarde después de sus turnos. Pero ahí estaba él, alto y delgado, con su cabello negro cayendo en cascada sobre sus divertidos ojos azules. ¿Qué es eso?, preguntó, su tono oscilando entre inquisitivo y juguetón, haciendo que mi rostro se sonrojara intensamente. Solté el objeto como si me hubiera quemado y agarré lo siguiente que tenía a mano, un cojín de la cama para ocultarlo. No es de tu incumbencia, murmuré, sintiendo una constricción en la garganta. Noté que su actitud permanecía inalterada. Más bien, se apoyó contra el marco de la puerta, intensificando su curiosidad. No necesitas fingir vergüenza, dijo con una risita. De hecho, yo también lo he hecho. Nunca había encontrado nada de esa naturaleza antes. Me hizo desear retirarme a la oscuridad. La audacia de este individuo al quedarse allí era notable, imperturbable e indiferente mientras mi vida se desmoronaba en el caos. Forcé una risa, ansiosa por aliviar el escrutinio. Holden dijo seriamente: «Ocúpate de tus propios asuntos. Tu presencia aquí no es necesaria». Sin embargo, él permaneció quieto. Durante unos momentos, el silencio nos envolvió, denso y casi intolerable. Ya no miraba el cojín en mis manos. Su atención estaba dirigida hacia mí. Su mirada era distinta, sin las expresiones relajadas o bromistas a las que estaba acostumbrada. Esta persistía excesivamente y con gran intensidad. Era como si hubiera quitado una capa de la persona que creía que yo encarnaba y hubiera descubierto a un individuo completamente diferente. Tuve una sensación inusual, una chispa de calidez en lo profundo de mi pecho, seguida de una punzante punzada de remordimiento. Esto estaba mal. Esto era inequívocamente erróneo. Yo era su madrastra, por el amor de Dios. Estaba casada con su padre. Negué y rompí el silencio. Holden solo se encogió de hombros, levantando las manos en una falsa capitulación. Reconoció con un tono casual, aunque antes de marcharse, me lanzó una mirada más que intensificó mis ya tumultuosos pensamientos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté en el borde de la cama, sosteniendo firmemente el cojín contra mi pecho, con el corazón latiendo. No podía devolver el objeto al cajón. Un cambio imperceptible había ocurrido en el ambiente entre nosotros y a pesar de mis esfuerzos por ignorarlo, me di cuenta de que nunca volvería a percibir a Holden de la misma manera. Durante el resto de la tarde, el momento persistió en mis pensamientos. Lo intenté. Preparé la cena, organicé la lavandería y me senté con Víctor en el sofá mientras él navegaba por westerns clásicos en la televisión. Sin embargo, la sonrisa encantada de Holden y el inquietante brillo en sus ojos permanecieron en mi mente. Víctor apenas notó mi preocupación. No era importante. Había estado absorto en sus pasatiempos, jardinería, carpintería y crucigramas, durante años desde su jubilación. No le guardaba rencor por eso. Eso habría sido demasiado simplista. No obstante, a veces me percibía más como una cuidadora residente que como una esposa. Brevemente observé la sombra de Holden mientras atravesaba su habitación al final del pasillo. Discerní el sutil zumbido, el sonido de la música que emanaba de su puerta, un bajo profundo incongruente con la tranquilidad circundante del hogar, hizo que mi corazón diera un salto inexplicable. Redirigí mi atención a mi marido Víctor, quien dormía tranquilamente con la barbilla inclinada hacia su pecho. Se había rendido al sueño en su sillón reclinable una vez más, mientras la televisión continuaba zumbando. Contemplé despertarlo y luego cuestioné el propósito de hacerlo. Me levanté y deambulé hacia la cocina, apreciando un breve momento de soledad, pero mi aislamiento fue breve. Holden entró. Sus pies descalzos eran silenciosos contra el piso de madera. Llevaba una camiseta descolorida y pantalones de chándal, con el cabello despeinado como si acabara de pasarse las manos por él. «Hola», dijo casualmente,
abriendo la nevera y agarrando una botella de agua. «Estás levantado tarde», respondí, manteniendo un tono ligero. «Podría decir lo mismo de ti», replicó. Sonrió, apoyándose contra la encimera. «Solo relajándome, ya sabes. No es fácil estar bajo este techo a veces». El comentario me hizo pausar. «¿Qué quieres decir?». Se encogió de hombros, pero había un indicio de algo serio en su expresión. «No es nada. Solo vivir aquí de nuevo, supongo. Siento que ya no encajo». Me suavicé ante eso. A pesar de todo, no pude evitar sentir un toque de preocupación maternal. «Es solo temporal, Holden. Resolverás las cosas. Eres inteligente y capaz. Caerás de pie». «Gracias, Molina», dijo su voz más tranquila ahora. «Aprecio eso». Por un momento permanecimos en silencio. La cocina se sintió más pequeña de alguna manera. El espacio entre nosotros se reducía incluso aunque ninguno se movió. Sus ojos se demoraron en los míos y sentí esa misma chispa de calidez en mi pecho otra vez. Me aclaré la garganta y me ocupé limpiando la encimera, desesperada por romper cualquier hechizo que amenazara con tomar control. Pero Holden no había terminado. «Sobre lo de antes», empezó, su tono volviéndose juguetón otra vez. «No tienes que avergonzarte, ya sabes. Quiero decir, todos somos humanos, ¿verdad?». Mi mano se congeló a mitad de la limpieza y me giré hacia él, tratando de mantener la compostura. «Holden, no hablemos de eso, ¿de acuerdo? Fue un accidente y no vale la pena mencionarlo de nuevo». «Está bien», dijo levantando las manos en rendición, pero había un borde burlón en su sonrisa que hizo que mi estómago diera un vuelco. Pasó junto a mí, lo suficientemente cerca como para que captara un leve aroma de su colonia. No me di la vuelta, pero podía sentir su presencia detrás de mí por un momento antes de que finalmente saliera de la cocina. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Víctor, mi mente corría. ¿Qué me estaba pasando? ¿A nosotros? ¿A esta casa? Siempre había sido capaz de mantener límites claros que no debían cruzarse, pero Holden tenía una forma de doblar esas líneas incluso cuando no lo intentaba. Y lo peor era que no estaba segura de querer que se detuviera. A la mañana siguiente, intenté actuar normal. Preparé el desayuno como siempre: huevos, tostadas y café para Víctor, un batido para mí. Holden fue el último en entrar a la cocina, como de costumbre, con el cabello todavía húmedo de la ducha. Saludó a Víctor con un casual buenos días y a mí con una cálida sonrisa que aceleró mi pulso. Los tres nos sentamos a la mesa. El tintineo de los cubiertos y fragmentos ocasionales de conversación llenaban el aire, pero por debajo de todo, podía sentir la tensión. Cada vez que la mano de Holden rozaba la mía al pasar la sal o rellenar el café, se sentía deliberado. Lo atrapé mirándome más de una vez, su mirada firme e indescifrable. Víctor, por supuesto, no notó nada de esto. Después del desayuno, Holden se ofreció a ayudarme a limpiar. Normalmente habría desaparecido en su habitación o salido con amigos, así que su oferta me tomó por sorpresa. «No tienes que hacerlo», dije, apilando platos en el fregadero. «Quiero hacerlo», respondió, ya agarrando un paño de cocina. Trabajamos en silencio durante un rato, pero el aire entre nosotros se sentía cargado. En un momento, alcancé un vaso al mismo tiempo que él y nuestras manos colisionaron. Ninguno de los dos se apartó inmediatamente. «Eres diferente», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué quieres decir?», pregunté, con la garganta repentinamente seca. Vaciló, sus ojos buscando los míos. «No lo sé. Simplemente, no actúas como otras mujeres de tu edad». Reí nerviosamente, dando un paso atrás para crear distancia. «Bueno, eso es halagador, supongo». «No es solo eso», continuó, su tono serio ahora. «Eres real. Realmente escuchas. Ves a las personas». La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. No supe qué decir, así que me volví hacia los platos, pero mientras fregaba, sentí su presencia cerca detrás de mí. Mi corazón latía de nuevo y odiaba cuánto quería que se quedara allí. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos, la voz de Víctor llamó desde la sala de estar. «Molina, ¿dónde está mi libro de crucigramas?». El momento se rompió y Holden dio un paso atrás, dándome una pequeña sonrisa cómplice. «Te dejaré volver con él», dijo,
con voz ligera de nuevo, mientras se alejaba. Sentí una mezcla de alivio y anhelo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero una parte de mí no podía evitar alcanzar el calor. Esa tarde me ocupé de recados, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero cuando regresé a casa, encontré a Holden sentado en los escalones del porche, mirando el jardín. Parecía perdido en sus pensamientos, muy lejos del joven confiado al que estaba acostumbrada a ver. «Hola», dije suavemente al acercarme. Miró hacia arriba, su rostro rompiéndose en una pequeña sonrisa. «Hola. ¿Todo bien?», vaciló antes de responder. «Sí, solo pensando, sobre la vida, supongo. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde debería ir?». Me senté a su lado, manteniendo una distancia segura pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su presencia. «Eres joven, Holden. No tienes que tenerlo todo resuelto todavía». «Tal vez», dijo, su mirada todavía fija en el jardín. Luego, después de una pausa, añadió: «¿Alguna vez sientes que estás destinado a algo diferente? ¿Como si estuvieras atrapado en la historia equivocada?». Sus palabras me golpearon más cerca de casa de lo que me importaba admitir. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero la verdad era que yo misma no lo creía. En cambio, coloqué una mano en su hombro y apreté suavemente. «No estás atrapado», dije, esperando que no notara el temblor en mi voz. Por un momento cubrió mi mano con la suya y el gesto se sintió imposiblemente íntimo. Me aparté rápidamente, pero el daño estaba hecho. Otra línea cruzada, otro límite borroso, y no estaba segura de tener la fuerza para detenerlo. Esa noche el cielo se oscureció con una tormenta que se acercaba y el aire colgaba pesado, como si el mundo mismo estuviera esperando que algo sucediera. Víctor se había ido a la cama temprano, como solía hacer, quejándose de un hombro adolorido. Me había instalado en la sala de estar con un libro en la mano, pero no podía concentrarme. La tormenta afuera reflejaba la que se construía dentro de mí. Algo inquieto, impredecible y peligroso. Holden estaba en la cocina. El sonido de la nevera abriéndose y cerrándose se escuchaba a través de la casa silenciosa. Podía oír el leve tintineo de vidrio mientras se servía una bebida. Momentos después apareció en la puerta de la sala de estar, sosteniendo 2 vasos de whisky. «¿Quieres uno?», preguntó, levantando una ceja. Parpadeé, tomada por sorpresa. No suelo beber tan tarde. «Bueno, tal vez esta noche sea una excepción», dijo con una sonrisa, entregándome un vaso sin esperar respuesta. Vacilé, pero tomé el vaso frío presionando contra mi palma. Holden se hundió en el sillón frente a mí, estirando las piernas casualmente. La lámpara a mi lado proyectaba un cálido resplandor sobre su rostro, resaltando los ángulos afilados de su mandíbula y la leve sombra de barba en su barbilla. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, asintiendo hacia el libro en mi regazo. «Solo algo ligero», respondí, levantándolo brevemente. «Nada emocionante». «Encuentro eso difícil de creer», sonrió. Reí suavemente, tomando un sorbo de whisky. Quemaba, pero era una distracción bienvenida de la tensión que había estado construyéndose todo el día. Durante un rato nos sentamos en un silencio cómodo, con la tormenta afuera creciendo más fuerte. Pero luego habló de nuevo, su voz baja. «¿Puedo preguntarte algo?». Lo miré con cautela. «Depende de qué sea». Hizo girar el líquido en su vaso, sus ojos fijos en él como si estuviera reuniendo sus pensamientos. «¿Alguna vez te sientes atrapada?». Su pregunta me sobresaltó. Era inquietantemente similar a la que había hecho antes en el porche, pero ahora tenía un peso diferente. «A veces», admití, mi voz era más baja de lo que pretendía. Miró hacia arriba entonces. Sus ojos se encontraron con los míos. «No pareces alguien que debería estar atrapada. Eres demasiado viva para eso». Sentí que mis mejillas se sonrojaban y aparté la mirada, dejando el vaso en la mesa de centro. «Holden, no deberías decir cosas como esa». «¿Por qué no?». «Es verdad». Sus palabras flotaron en el aire, espesas con significado no expresado. Me levanté abruptamente, necesitando poner espacio entre nosotros. «Creo que es hora de que nos vayamos a dormir», dije, evitando su mirada. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, se fue la luz. La repentina oscuridad fue desorientadora y me congelé a mitad de paso. «Es solo la tormenta», dijo Holden, su tono calmado.
Lo escuché levantarse, el suave arrastrar de sus pies sobre la alfombra. Espera, encontraré una linterna. Lo escuché moverse más cerca, el leve susurro de tela mientras pasaba junto a mí. Luego su mano rozó la mía en la oscuridad y aspiré una respiración aguda. Lo siento, murmuró, pero no se apartó. Su mano permaneció cálida contra la mía y el aire entre nosotros pareció cambiar. No me moví. No podía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Molina, dijo suavemente, su voz apenas más que un susurro. Me giré hacia él aunque no podía verlo en la oscuridad, pero podía sentir su presencia, su calidez, su respiración constante. Y entonces sus manos subieron hasta mi muñeca, sosteniéndola suavemente. Esto es una mala idea, dije, mi voz temblando. Lo sé, respondió, pero no me soltó. El primer trueno iluminó la habitación por un breve segundo y en ese momento vi su rostro, sincero, vulnerable e imposiblemente cerca. Y luego me besó. El beso fue suave al principio, tentativo, como si estuviera esperando que lo empujara. Pero no lo hice. En cambio, me encontré inclinándome hacia él, mis manos agarrando su camisa como si fuera lo único sólido en un mundo giratorio. Cuando la luz volvió parpadeando y nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. La realidad de lo que acabábamos de hacer me golpeó como una ola y di un paso atrás, con las manos temblando. No puede pasar, dije, sacudiendo la cabeza. Holden no discutió. Solo se quedó allí, su expresión indescifrable. Lo sé, dijo de nuevo, su voz firme. Pero el daño estaba hecho. Los siguientes días fueron un borrón de miradas robadas y palabras no dichas. Evité a Holden tanto como pude, lanzándome a las tareas y recados, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero no importaba cuán duro lo intentara, no podía olvidar la sensación de sus labios sobre los míos ni la forma en que su mano se había demorado en mi muñeca. Una noche, mientras doblaba la ropa en la habitación de invitados, Holden apareció en la puerta. Necesitamos hablar, dijo, su voz firme. No levanté la vista. No hay nada de qué hablar. Sí lo hay. Entró a la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Suspiré, dejando la ropa y finalmente encontrando su mirada. Holden, sea lo que sea esto, tiene que parar. ¿Está mal? ¿Lo está? Preguntó, su tono desafiante. Porque a mí no me parece mal. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna, pero me forcé a mantenerme calmada. No entiendes. Si Víctor se entera alguna vez. No lo hará, interrumpió Holden. Y aunque lo haga, ¿realmente crees que le importaría? Apenas te nota ya. Sus palabras dolieron, en parte porque eran ciertas, pero eso no las hacía correctas. Esto no se trata de él, dije, mi voz elevándose. Se trata de nosotros, del hecho de que esto, sea lo que sea, no puede suceder. No solo está mal, es imposible. Holden dio un paso más cerca, sus ojos fijos en los míos. ¿Por qué? ¿Porque tienes miedo de lo que la gente pueda pensar? ¿Porque tienes miedo de lo que tú misma puedas pensar? Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Molina, continuó, su voz más suave ahora. No estoy tratando de hacer esto más difícil para ti, pero no puedo fingir que no siento algo por ti. Y no creo que tú. Sentí lágrimas picando en las comisuras de mis ojos y aparté la mirada. No entiendo, susurré. Entonces explícamelo, dijo, su tono suplicante. Pero no podía. No podía explicar la guerra que rugía dentro de mí, la culpa, el miedo, el anhelo. Así que en cambio sacudí la cabeza y lo empujé al pasar, saliendo de la habitación sin otra palabra. Esa noche no pude dormir. Yacía en la cama mirando el techo, escuchando el suave zumbido de la respiración de Víctor a mi lado. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones que no podía desenredar. En algún momento me levanté y fui a la cocina, esperando que un vaso de agua ayudara a calmar mis nervios. Pero al entrar al pasillo, me congelé. La puerta de Holden estaba abierta y él estaba allí, apoyado contra el marco como si hubiera estado esperándome. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz baja. Sacudí la cabeza, incapaz de encontrar mi voz. Por un largo momento solo nos miramos, el silencio entre nosotros pesado y cargado. Y entonces, sin pensarlo, me di la vuelta y caminé de regreso a mi habitación,
cerrando la puerta detrás de mí. Pero incluso al acostarme de nuevo, sabía que esto no había terminado. Sea lo que fuera esto, esta cosa imposible y peligrosa entre nosotros, no se iba a ir. Y no estaba segura de querer que se fuera. La siguiente vez que sucedió no había tormenta a la que culpar ni luz parpadeante para esconderse. Esta vez fue deliberado. Empezó en la lavandería, de todos los lugares. Estaba sacando toallas calientes de la secadora. El ritmo mundano de doblarlas ofrecía algún tipo de escape. La casa estaba tranquila. Víctor había ido a casa de un amigo a ver un partido y pensé que tenía el lugar para mí sola. Entonces escuché el suave crujido de las tablas del piso detrás de mí. Siempre trabajando, dijo Holden, su voz ligera pero teñida de algo que no pude identificar. No me di la vuelta. Alguien tiene que hacerlo, respondí, tratando de mantener un tono neutral. Rió suavemente. Justo. ¿Pero nunca te cansas de ello? ¿Cansada de qué? De cuidar todo. De cuidar a todos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cuidó a ti? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Me giré entonces, sosteniendo una toalla doblada contra mi pecho como un escudo. Holden, no creo que esta sea una conversación que debamos tener. ¿Por qué no? Preguntó, apoyándose casualmente contra el marco de la puerta. Se veía tan a gusto, tan despreocupado, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran afilados, buscadores e imposiblemente enfocados en mí. Porque, dije, mi voz vacilando, no es apropiado. Repitió la palabra como si la estuviera probando. Eso no es lo mismo que honesto, ¿verdad? Quería discutir, callarlo antes de que pudiera decir algo más que empeorara esto. Pero antes de que pudiera, dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre nosotros. No tienes que fingir conmigo, Molina, dijo suavemente. Te veo. Veo la forma en que sostienes esta casa, la forma en que mantienes todo junto mientras todos los demás simplemente toman. ¿No crees que mereces algo para ti misma? Mi garganta se apretó y sacudí la cabeza, dando un paso atrás hasta que sentí el borde de la encimera contra mis caderas. Holden, sea lo que sea esto, tiene que parar. Extendió la mano entonces. Su mano rozó la mía. Fue un gesto tan pequeño y simple, pero se sintió como si el suelo debajo de mí se estuviera moviendo. Dime que tú no lo sientes tan bien, dijo, su voz apenas más que un susurro. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras porque no podía mentirle ni a él ni a mí misma. Y entonces, justo como esa noche en la sala de estar, me besó. Pero esta vez no lo detuve. Los días que siguieron fueron un borrón de momentos robados y secretos susurrados. Fuimos cuidadosos, o al menos creímos que lo éramos. Holden era bueno encontrando excusas para quedarse en la misma habitación que yo, ofreciéndose a ayudar con la cena, arreglando una puerta de gabinete rota, incluso ofreciéndose a hacer recados conmigo. Al principio fue emocionante, la adrenalina de algo prohibido. Pero la realidad de nuestra situación pesaba mucho sobre mí. Sabía que no podía durar. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Una tarde, mientras guardaba las compras, Holden se acercó por detrás y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura. Me tensé, mirando hacia la puerta para asegurarme de que nadie estuviera allí. Holden, siseé, tratando de apartarme. Víctor podría entrar en cualquier momento. Está en la ferretería, dijo Holden. Su voz era calmada y relajada, pero yo ya no podía relajarme. La paranoia empezaba a carcomerme. Cada vez que Víctor me miraba, me preguntaba si sabía. Cada vez que Bethany, nuestra vecina entrometida, me saludaba desde el otro lado de la calle, sentía que podía ver a través de mí. Necesitamos hablar, dije, girándome para enfrentar a Holden. ¿Sobre qué? Preguntó, su expresión despreocupada. Sobre esto. Sobre nosotros. Su mandíbula se tensó y, por primera vez, vi un destello de ira en sus ojos. ¿Qué hay sobre nosotros? Esto tiene que parar, dije, forzando las palabras. Es demasiado arriesgado. No es justo para Víctor. ¿Víctor? Repitió Holden, su voz elevándose. ¿Qué hay de lo justo para ti? ¿Te escuchas a ti misma? Estás tan ocupada preocupándote por el que ni siquiera piensas en lo que tú quieres. Lo que yo quiero no importa. Espeté. Eso es una mierda, replicó Holden. Te mereces ser feliz,
Molina. Te mereces estar con alguien que realmente te vea. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas e implacables. Quería discutir, decirle que estaba equivocado, pero no podía. Porque en el fondo sabía que tenía razón. El punto de quiebre llegó unas semanas después, cuando Víctor había invitado a Bethany y su marido a cenar y yo hacía mi mejor esfuerzo por interpretar el papel de la anfitriona perfecta. Pero los ojos agudos de Bethany parecían estar sobre mí toda la noche y no podía sacudirme la sensación de que ella sabía algo. Después de la cena, mientras limpiaba en la cocina, Bethany me acorraló. «Has estado muy distraída últimamente», dijo, su tono casual pero sus ojos indagadores. «Solo ocupada», respondí, forzando una sonrisa. «Ya sabes cómo es». Se inclinó ligeramente, bajando la voz. «¿Víctor sabe?» Me congelé, con el corazón latiendo en mi pecho. ¿Sabe qué? Se encogió de hombros, su expresión indescifrable. Lo que sea que esté pasando entre tú y Holden. Sentí como si el suelo se hubiera arrancado debajo de mí. No sé de qué estás hablando, dije, mi voz temblando. Bethany sonrió, pero no llegó a sus ojos. Solo ten cuidado, Molina. Los secretos tienen una forma de salir. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía dejar de reproducir las palabras de Bethany en mi mente. Me sentía atrapada, entre dos mundos que no podían coexistir. A la mañana siguiente, Holden me encontró en el jardín, arrancando malas hierbas con más fuerza de la necesaria. «Me estás evitando», dijo, su voz firme pero teñida de frustración. «Estoy tratando de protegernos», respondí, sin levantar la vista. «¿Protegernos de qué?», preguntó, acercándose más. «De que esto nos explote en la cara», dije, levantándome y limpiando mis manos en los jeans. «Bethany sabe, Holden». «Ella sabe». Frunció el ceño, su expresión oscureciéndose. «¿Cómo podría saber?» «No lo sé, pero lo sabe», dije, con la voz elevándose. «¿Y si se lo dice a Víctor?» «No lo hará», dijo firmemente. «Tú no sabes eso», espeté. «No entiendes lo peligroso que es esto». Holden agarró mi mano. Su agarre era fuerte pero no doloroso. «Lo que entiendo es que no quiero perderte». La emoción cruda en su voz me tomó por sorpresa y por un momento no supe qué decir. «No me perderás», dije finalmente, mi voz apenas más que un susurro. «Pero tenemos que ser cuidadosos, por el bien de ambos». Los días que siguieron fueron tensos. Bethany no le dijo nada a Víctor, al menos no que yo supiera, pero el peso de su sospecha colgaba sobre mí como una nube. Holden intentó tranquilizarme, pero incluso él parecía más nervioso de lo habitual. Y entonces, una noche, Víctor llegó a casa más temprano de lo esperado. Estaba en la lavandería con Holden. Los dos estábamos parados más cerca de lo que deberíamos cuando escuchamos abrirse la puerta principal. Nos separamos de un salto como adolescentes culpables. Víctor llamó mi nombre. Su voz resonó por la casa. «Aquí», respondí, mi voz firme a pesar del pánico que subía en mi pecho. Víctor apareció en la puerta, sus ojos recorriendo la habitación. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero luego solo asintió. «La cena está casi lista», dije rápidamente. Salió sin otra palabra, pero la mirada que me dio permaneció mucho después de que se fuera. Esa noche no pude dormir. Seguía reproduciendo el momento en la lavandería, la forma en que los ojos de Víctor se habían demorado en mí solo un segundo demasiado largo. Sentía que estaba parada al borde de un precipicio y solo era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Y sin embargo, no podía obligarme a terminarlo. Sea lo que fuera esto entre Holden y yo, se sentía demasiado grande, demasiado absorbente como para simplemente alejarme. Pero en el fondo sabía que la tormenta no había terminado. Apenas estaba comenzando. Empezó con Víctor llegando a casa inesperadamente temprano, pero esta vez no fue solo el momento lo que me tomó por sorpresa. Su rostro estaba tenso, su expresión indescifrable mientras entraba a la casa y dejaba su maletín con un golpe deliberado. «Holden», llamó Víctor. Su voz era lo suficientemente aguda como para hacer que mi estómago cayera. Holden apareció en el pasillo momentos después. Su actitud casual contrastaba con la obvia tensión de Víctor. «¿Qué pasa?», preguntó, apoyándose contra la pared con las manos en los bolsillos. Los ojos de Víctor se entrecerraron. «Necesitamos hablar. Ahora».
El tono en su voz no dejaba lugar a discusión. Holden me miró brevemente. La preocupación brilló en sus ojos antes de seguir a Víctor a la sala de estar. Me quedé congelada en la cocina, con el corazón latiendo. Al principio no podía oír sus palabras, solo el rumor bajo de la voz de Víctor y las respuestas ocasionalmente más tranquilas de Holden. Pero a medida que su conversación escalaba, las palabras se volvieron claras. Sé lo que ha estado pasando, dijo Víctor, su voz como hielo. ¿De qué estás hablando? Respondió Holden, su tono calmado pero cauteloso. No juegues al tonto conmigo, espetó Víctor. He visto la forma en que la miras, la forma en que ella te mira. ¿Crees que estoy ciego? Mi sangre se heló. Lo sabía. O al menos sospechaba lo suficiente como para confrontar a Holden. Víctor, estás imaginando cosas, dijo Holden, su voz más firme de lo que pensé posible. No está pasando nada. No me mientas, rugió Víctor, y el sonido de algo, un vaso, tal vez, rompiéndose siguió. No pude quedarme escondida más tiempo. Entré en la puerta. Mis manos temblaban. Víctor se detuvo. Ambos hombres se giraron hacia mí. Sus expresiones eran polos opuestos. La de Víctor era una mezcla de ira y traición, mientras que Holden sostenía algo más cercano a la desafío. Molina, dijo Víctor, su voz más tranquila ahora, pero no menos peligrosa. Dime la verdad. ¿Hay algo pasando entre ustedes dos? Abrí la boca, pero las palabras no salían. Mi silencio fue respuesta suficiente. Víctor rió amargamente, pasándose una mano por su cabello escaso. Lo sabía, dijo, su voz quebrándose. No quería creerlo, pero lo sabía. Víctor, por favor, comencé, dando un paso más cerca. Levantó una mano. Y no intentes explicarlo. No hay nada que puedas decir que haga que esto esté bien. La habitación cayó en un silencio tenso, roto solo por el sonido del reloj en la pared. Finalmente, Víctor se giró hacia Holden. Sus ojos ardían. Estás fuera, dijo fríamente. Empaca tus cosas y vete esta noche. Holden se mantuvo firme. Su mandíbula se tensó. No me voy a ninguna parte. Sí lo harás, replicó Víctor. No te vas a quedar bajo mi techo y faltarme al respeto así. Creo que deberías calmarte, dijo Holden, su tono bajo pero firme, lo que solo enfureció más a Víctor. Dio un paso más cerca de Holden, con los puños cerrados a los lados. No me digas que me calme, pequeño. Basta. Grité, colocándome entre ellos. Los dos, solo basta. Víctor se giró hacia mí, sus ojos llenos de dolor. ¿Cómo pudiste, Molina? Preguntó, su voz quebrándose. Después de todo lo que he hecho por ti. No quise que esto sucediera, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Nunca quise lastimarte. Bueno, lo hiciste, dijo amargamente. Y ahora tengo que lidiar con el hecho de que mi propia esposa y mi hijo, se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera puedo decirlo. Holden alcanzó mi mano, pero me aparté. No podía manejar su toque, no ahora, no con Víctor mirando. Creo que es mejor que me vaya, dijo en voz baja. Víctor me miró fijamente, su rostro endureciéndose. Tú no vas a ninguna parte, dijo firmemente. Esta es mi casa. Si alguien se va, es él. Víctor, comencé, pero me cortó. No quiero oírlo, dijo, su voz temblando con rabia apenas contenida. Has hecho tu elección, Molina, y ahora vas a vivir con las consecuencias. Holden se fue esa noche. Empacó una bolsa sin decir una palabra, sus movimientos tensos y mecánicos. Lo seguí hasta la entrada. Mi corazón se rompía con cada paso. Lo siento, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Se giró hacia mí, su expresión más suave de lo que esperaba. Esto no ha terminado, dijo, su voz firme. Lo sabes, ¿verdad? Asentí, pero no dije nada porque, aunque quería creerle, no estaba segura de que fuera verdad. Mientras su auto desaparecía por la calle, sentí un dolor profundo en mi pecho, una mezcla de culpa, pérdida y algo que no podía nombrar. Los días que siguieron fueron insoportables. Víctor apenas me hablaba. Su silencio era más punitivo que cualquier palabra. Me lancé a las tareas del hogar, desesperada por mantenerme ocupada,
pero nada podía distraerme del vacío que sentía. Y entonces, una semana después, llegó la carta. Era de Holden. Sin dirección de retorno, solo mi nombre escrito en su letra familiar. La abrí con manos temblorosas, con el corazón latiendo mientras desdoblaba el papel. Molina. Sé que las cosas están complicadas ahora, pero necesito que sepas que dije en serio lo que dije. Esto no ha terminado. No me importa lo que piense o diga nadie más. No puedo simplemente alejarme de ti. No lo haré. Cuando estés lista, estaré esperando. Siempre. Leí la carta 3 veces, mis manos temblando. Parte de mí quería romperla, quemarla y fingir que nunca existió. Pero otra parte de mí, una parte que no quería admitir, se aferró a sus palabras como a un salvavidas. Esa noche guardé la carta en la parte trasera del cajón de mi cómoda, ocultándola como un secreto que no estaba lista para compartir con el mundo. Porque en el fondo sabía que Holden tenía razón, esto no había terminado. Ni mucho menos.